minutos. Amigos y amigas, el día de ayer la Secretaría de Derechos Humanos dio a conocer que será la instancia que va a coordinar el cumplimiento de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el ex asambleísta Virgilio Hernández y el activista político Cristian González, quienes están presos por el supuesto delito de instigación a la rebelión en las protestas de octubre pasado. La Secretaría de Derechos Humanos indicó que ya se inició la reunión de coordinación de estas medidas con las instituciones a cargo de la rehabilitación social y garantía de derechos en los centros de privación de la libertad. Y es que justamente ya analizábamos el día de ayer cuál es el alcance de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parece que existe confusión, ya la defensa de Pavón y de estos personajes ha manifestado por poco y que se decreta la libertad de la señora Pavón. No es así. Ya vamos a analizarlo con nuestros invitados. El doctor Salim Saidam es analista constitucionalista, además es un experto en derechos humanos. A través de la línea telefónica se encuentra fuera del país, para variar, mi doctor Alarcón, Mauricio Alarcón. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Un gusto tenerlo con nosotros. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Parto con una apreciación inicial del tema. Hubo muchas reacciones, ha habido muchas interpretaciones. ¿Cuál es la real dimensión, doctor Saidam? ¿Qué alcance tiene esta resolución? Buenos días, Carmen. Buenos días, Andrés. Buenos días a la distancia también a Mauricio. Espero que nos visite por Navidad al menos. Sí, que ya esté, que pase solo fuera del país. Un pasito por acá, ¿no? La verdad. Sí, que un abrazo a la distancia, Mauricio, y un saludo a los oyentes. Lo primero, y yo creo que sí es importante explicarle a la ciudadanía qué son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son un mecanismo de prevención y de cese de las violaciones a los derechos humanos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso, generalmente, lo que se hace es pedir protección respecto a la vida y a la integridad personal, ¿sí? En la solicitud de medidas cautelares presentada por Ramiro Aguilar, a nombre de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, se menciona otro derecho adicional, que son los derechos políticos, el artículo 23 de la Convención Americana. Sin embargo, la Comisión Interamericana solamente ha acogido las medidas cautelares relacionadas con la vida y la integridad personal, ¿sí? Que, como dice la propia resolución de la Comisión Interamericana, son los dos derechos que, digamos, suponen las más graves amenazas a los derechos. Sin embargo, sobre los derechos políticos se pronuncia la Comisión de manera extraña en los considerandos, no en la parte resolutiva. Eso es lo extraño, ¿no? En el párrafo 34, por ejemplo. Entonces pueden encontrar una mención a los derechos políticos diciendo que por favor respeten los derechos políticos, pero no dice cómo. En la medida cautelar no dispone nada respecto a los derechos políticos. No suspende la decisión judicial. Claro, y en la resolutiva absolutamente nada, ¿no? En la resolutiva finalmente lo que se pide es que se preserve la seguridad y la vida nomás, ¿no? Sí, dice simplemente que se precautele el derecho a la vida y a la integridad personal. ¿A través de qué? De las medidas más apropiadas. O sea, ¿eso qué supone? Como no están precisadas las medidas más apropiadas, eso supone un acuerdo al que tiene que llegar la Secretaría de Derechos Humanos, que ya ha convocado a una reunión de coordinación con los abogados de los tres privados de su libertad, para que puedan adoptar la medida que más proteja esos derechos. ¿Qué puede ser, por ejemplo, se me ocurre, el cambio de celda, el cambio de centro, no necesariamente la recuperación de la libertad? Aquí ha habido una hábil maniobra, ¿no?, de Ramiro Aguilar. Ramiro Aguilar dice, no hay mejor manera de proteger el derecho a la vida y la integridad que ellos recuperen su libertad. No, en ninguna parte dice o se ordena la libertad, ni tampoco se ordena
que se restituya el cargo, en ninguna parte tampoco se declara a la detención como ilegal o arbitraria, como muchos especulan. Entonces yo creo que aquí hay que ser serios en la interpretación y objetivos en el análisis, porque yo creo que más allá de la adscripción política que tenga la señora Pavón, es también titular de derechos, ¿no? Y se le tiene que respetar el debido proceso. Eso sí, tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en los mismos vicios del correísmo que primero interfería desde el Ejecutivo en las decisiones de la justicia y después utilizaba la justicia para eliminar a sus adversarios políticos. Ya, que no es este el caso respecto a la resolución de la OEA. Doctor Alarcón, le escuchaba un interesante análisis en el que usted hacía referencia a un mal planteamiento por parte de la defensa de estos personajes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que tienen la respuesta frente a esos planteamientos. Es decir, la comisión no puede pronunciarse más allá de lo que se le pide. Doctor Alarcón, bienvenido, buenos días. Buen día, Carmen, buen día, Andrés, un saludo. Compartir además de este espacio con Salim es un gusto y un saludo a la audiencia. Doctor, nada más, ¿en qué país se encuentra usted en este momento? Perdón. ¿En qué país se encuentra usted en este momento, doctor? Estoy actualmente en San Salvador, en El Salvador, invitado para dar unas conferencias a propósito de la Semana de la Transparencia. Bien, que le vaya muy bien como siempre, éxitos. Creo que es importante abrir estos espacios sobre este tema a nivel internacional. Ahora sí, con esta precisión vamos con el análisis, doctor. Bueno, efectivamente, y Salim no me dejará mentir, el sistema interamericano, con todo respeto, no es fácil ni es para cualquier abogado. La Comisión Interamericana otorga aquello que se le solicita. Por lo tanto, cuando uno pide medidas cautelares, le pide a la comisión que analice hechos para que pueda ordenar medidas cautelares a un Estado, la comisión, en definitiva, determina aquello que se le ha solicitado. Por lo tanto, si solicitas algo incompleto, indebido o insuficiente, muy probablemente, a pesar de que el análisis de la comisión sea muy bueno, obtendrás lo que has pedido. Creo que una solicitud de medidas cautelares más puntual, más específica y más directa por el abogado que haya solicitado a nombre, ojo, no solo de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Hay un pliego más grande de peticionarios iniciales de estas medidas cautelares, probablemente se hubiera obtenido un mejor resultado. En lo personal, creo que la parte resolutiva de esta medida cautelar número 938-19 es un saludo a la bandera, porque el literal A, específicamente del parágrafo 37, lo que ordena o solicita al Estado es que adopte medidas para proteger la vida y la integridad personal de estas tres personas. Cualquier tipo de medida que adopte, en este caso, el gobierno de Ecuador a través del sistema penitenciario para proteger la vida y la integridad personal, podría satisfacer lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por mucha habilidad que quiera poner el abogado defensor en el sentido de decir que la mejor forma es la defensa en libertad, no hay orden alguna o solicitud alguna por parte de la comisión para que estas tres personas recobren su libertad personal. Está bien, Salim, en este contexto se decía hace un momento que efectivamente va a haber una suerte de reuniones que ya se ha adelantado, que va a ocurrir a propósito de otras instancias, entiendo, Ministerio de Salud, alguna otra instancia, para determinar cómo precautelar la integridad y la seguridad de estas personas. Eso no tiene por qué intervenir con el tema, o no tiene que haber ningún tipo de interferencia con la justicia, ni mucho menos, ¿no? Claro, así es. Es muy clara la resolución de la Comisión Interamericana en cuanto a los derechos amenazados, que son en este caso protegidos, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Si es que habría algún pronunciamiento con respecto a la decisión judicial de prisión preventiva,
efectivamente podríamos hablar de una suspensión de sus efectos jurídicos. ¿Qué pasó en el caso de Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, cuando fue sancionado con la sanción máxima, valga la redundancia, con la sanción máxima de destitución de su cargo por parte de la Procuraduría General de la Nación Colombiana? Justamente ahí lo que pasó es que la Comisión Interamericana claramente dispuso la suspensión de los efectos jurídicos de la sanción de destitución e hizo alusión en la parte resolutiva a los derechos políticos. En este caso hay una particularidad, no se mencionan a los derechos políticos en la parte resolutiva. No sé si es un error de la Comisión Interamericana que sí hace alusión a los derechos políticos, párrafos de arriba nada más, unos 2 párrafos de arriba de la parte resolutiva. En el párrafo 34, para ser precisos, cuando analiza la irreparabilidad, habla de los derechos políticos y dice que se respete los derechos políticos, pero no dice cómo. Entonces, el problema de la Comisión Interamericana cuando resuelve los casos, cuando resuelve estas solicitudes de medidas cautelares, es que no es clara en cuanto a sus pronunciamientos. En lo que sí es clara la Comisión es en decir que esto no constituye un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto, una interferencia en la acción de la justicia penal ecuatoriana. Lo dice claramente en un párrafo, que esto no constituye un pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad de los beneficiarios de las medidas cautelares, sino simplemente se limita a proteger derechos que supuestamente están amenazados. ¿Y eso por qué? Porque supuestamente, según el relato de los solicitantes de las medidas, habrían recibido ciertos vejámenes, ciertos insultos por parte de otros PPLs, se les habría dicho escoria correísta, y eso supuestamente les ha colocado en una situación de amenaza. Eso pudo haber sucedido efectivamente. ¿Y qué es lo que podría hacer, se me ocurre a mí, la Secretaría de Atención a Personas Privadas de la Libertad? Justamente ponerlos bajo buen resguardo, cambiarlos de centro de rehabilitación social, y hasta ahí llegan las medidas cautelares. O un vigilante en su celda. Exacto, reforzar la seguridad, obviamente, cambiarles de guía penitenciario, cualquier medida para garantizar su vida, integridad y seguridad. En ninguna parte dice que se abstengan de tratar en una sesión del Consejo la eventual causal de remoción, que puede ser el abandono del cargo, ¿no? En este caso, el incumplimiento de alguna disposición del COTAD. Porque no se olviden que hay un tema que sí hay que reconocer, ¿no? Yo creo que hasta este momento él está en su derecho de pedir vacaciones anticipadas en cuanto al proporcional que tiene por haber ejercido el cargo alrededor de 6 meses. Hizo uso de la licencia, también eso es legal. ¿Qué pasa después de transcurrir los 18 días? Ahí va a haber un problema y se va a configurar una causal de remoción. Pero esa causal de remoción no es automática, no es que inmediatamente pierde el cargo. Es todo un proceso. Se tienen que reunir los votos, 2/3 del Consejo Provincial tienen que aprobar la moción de cesación en funciones por haber incumplido, en este caso, o sea, podría ser removida por haber incumplido el COTAD, por no ejercer el cargo. Exactamente, pero hasta ahí llega también, digamos, la acción del Consejo Provincial. Puede llegar a removerla si reúnen los votos, y eso también es importante que sepa la ciudadanía, porque mucha gente tiene la expectativa, no, pierde automáticamente el cargo una vez transcurrido el tiempo. No, se lo trata en el Consejo y se reúnen los votos. Señor Alarcón, considerando su agenda internacional, de una vez le digo, pues, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, en fin, no sé cuándo regrese, pero en todo caso... feliz Carnaval. Todo de una vez, porque ya no se sabe, pues, ¿no? Sí, pero en todo caso, yendo al tema que nos ocupa, escuchaba a Jorge Rodríguez hablar sobre este particular, y él decía que, o le llamaba la atención en términos políticos quizás, que la comisión en algunos momentos diluyera algún pronunciamiento sobre casos específicos, y en otros tuviese una agilidad tal vez poco inusual. ¿Cree usted que hay esa posibilidad real permanente de una suerte de contaminación política? A ver, nadie puede negar que hay ideologización al interior de organismos o cuerpos colegiados como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ideología, específicamente la política, viene prácticamente adjunta a nuestra esencia de seres humanos. Sin embargo, sí quiero desmitificar una cosa. Si ustedes revisan el documento de medida cautelar para Paola Pavón y otros,
El pedido inicial de medidas cautelares tiene fecha 10 de octubre de 2019. Las medidas cautelares se otorgan el 6 de diciembre de 2019, es decir, prácticamente 2 meses después. Hablando en primera persona. Ya. Y el pedido fue a varios personajes, ¿no? Está Gabriela Rivadeneira, está Buendía, es decir, varios personajes. Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa lo hicimos el 30 de enero de 2014 y la comisión resolvió el 24 de marzo de 2014, es decir, prácticamente 2 meses después de hecho el pedido inicial. Aquí generalmente lo que hace la comisión es respetar procedimientos, respetar tiempos y resolver. La única forma en la que resuelva de manera mucho más ágil y rápida es cuando la medida adoptada por el Estado, cuando la acción del Estado que viola derechos o puede violar derechos, influye de una manera más puntual y directa sobre el derecho a la vida. Por ejemplo, una condena a muerte, como ocurre en Estados Unidos y otros países de la región. Ahí se emite la medida de manera más ágil y rápida. Sin embargo, esto se ha dado en el tiempo promedio que utiliza la comisión para solicitar al Estado ecuatoriano adopte medidas cautelares. Bien. Doctor Saadin Saidá, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado el día de ayer, manifiesta que va a coordinar estas acciones que correspondan. ¿Cuáles serían los límites? Porque se supone que debe coordinar, en este caso con los abogados serán seguramente. ¿Cuáles son los límites? ¿Quién finalmente decide? Si no hay consensos, ¿cómo se procede? ¿Cuáles son los mecanismos y los procedimientos, doctor? Yo anticipo algo que va a suceder, y es que se van a incumplir las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque va a ser imposible llegar a un acuerdo. La aspiración de la defensa de Pavón es clarísima. Ramiro Aguilar ha sido muy claro al aspirar a la libertad de su cliente. Claro. Incluso entendemos que se va a remitir algún documento al Consejo Provincial para que se abstengan de pronunciamiento alguno a propósito de las medidas cautelares. Ya lo ingresó. Dice que en cumplimiento de las medidas cautelares. Y eso nada tiene que ver. Se tiene que abstener el Consejo Provincial de tratar en una sesión una eventual remoción del cargo. Y ese no es el alcance que se le ha dado a esta solicitud de medidas cautelares. Ahora, como va a haber una cuestión difícil de acordar, y yo anticipo que el incumplimiento de las medidas cautelares va a derivar en una solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la solicitud se va a transmitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el incumplimiento de las medidas cautelares. A ver, nada más una precisión ahí. Si el gobierno arbitra las medidas que están a su alcance, obviamente, ¿no? Las medidas de seguridad. ¿Es incumplimiento también? Claro, el problema es ese. La Comisión Interamericana a veces, lejos de ayudar en los procesos, complica más las cosas, ¿no? Porque generalmente, ¿cuál es la recomendación que hace la Comisión Interamericana? Acuerden una indemnización justa. Y eso les obliga a las dos partes a ponerse de acuerdo respecto al monto. Generalmente no se ponen de acuerdo respecto al monto porque o el uno pide una cifra demasiado alta, el otro demasiado baja. En este caso, el uno pide la libertad, el otro le va a decir, no, le puedo cambiar de centro de rehabilitación social. Si cede la defensa de Pavón, yo auguro que va a haber, digamos, un acuerdo, ¿no? Pero si no cede la defensa de Pavón y se mantiene en este pedido de recuperar la libertad de Pavón, Hernández o González, yo creo que se va a aprobar ahí todo, el pedido a la Corte Interamericana. Bueno, se va a interpretar como un incumplimiento la falta de acuerdo. La falta de acuerdo, a pesar de que no sea por falta de voluntad del gobierno. Tal vez el gobierno va a estar predispuesto a llegar a un acuerdo, pero tal vez no está dispuesto a ceder al punto al que quiere llevar esto Aguilar. Pero es que sería inaudito. Doctor Alarcón, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, en definitiva, hay un documento de medidas cautelares que hace una solicitud al Estado ecuatoriano de algo puntual. Discrepo con Salim en el sentido de que yo en cambio creo que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano,
cumplirá con esto que ha dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque una medida tan difusa puede ser fácilmente cumplible, por decirlo de alguna forma. Si es que yo, por ejemplo, a las 3 personas beneficiarias las traslado de centro penitenciario y les otorgo un guardia permanente para proteger su vida y su integridad personal, estoy cumpliendo con lo solicitado por la comisión. Yo más bien me enfocaría en el literal C de este parágrafo 37, porque creo que en Ecuador, y en eso creo que más bien coincidimos con Salim, hay un abuso de la figura de la prisión preventiva, que según los principios del derecho penal es una decisión última, es una decisión extrema que se debe tomar en el sistema judicial como una medida para proteger al sujeto del proceso para llevar adelante las acciones. Claro, justamente el caso ecuatoriano se ha convertido en regla general. Tenemos algún problema con la... nada más quería hacer relación a lo que dice doctor Alarcón. Doctor Alarcón, parece que perdimos la señal, pero ¿qué dice Sí, el literal C del documento al que hacía relación el doctor Mauricio Alarcón? Dice lo siguiente: informe al Estado ecuatoriano sobre las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Asimismo, determina el plazo de 15 días a partir del otorgamiento de las medidas para que el Estado ecuatoriano reporte sobre las gestiones emprendidas para el cumplimiento de estas. Es decir, en este plazo el gobierno tiene que informar qué se ha hecho. Sí, en 15 días tiene que informar y tendría que abrir algún expediente interno. De hecho, debería haber jueces de garantías penitenciarias que justamente conozcan cualquier tipo de amenaza a la integridad personal de una de las personas privadas de la libertad. En eso el Consejo de la Judicatura está en deuda todavía con el país. Ha nombrado algunos jueces, pero obviamente hace falta cuidar la integridad de las personas privadas de la libertad. ¿Qué es lo que podría pasar en este caso? Se podría abrir un expediente investigando, sancionando eventualmente a las personas que han, atentado contra la integridad de Pavón. Que amenazaron al interior de las cárceles. Exacto, ese tipo de cosas, sí, ¿no? hasta ahí llega. Y esa es una obligación de medio, no es de resultado. Lo ha aclarado la propia comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no es que se satisface con la sanción, sino con todos los esfuerzos que haga el gobierno o las entidades de justicia para esclarecer este asunto. Claro, porque esto es para el Estado, no para el gobierno en específico. Lo que pasa, ¿no? es que hay varias, claro, la interpretación justamente que hace Aguilar es que como se solicita al Estado, entonces los gobiernos, el gobierno autónomo descentralizado provincial, en este caso el Consejo Provincial, tiene también que sentirse aludido. Y en este caso abstenerse de incorporar en un orden del día de una sesión la eventual remoción, el conocimiento del pedido de remoción por parte de, o en perjuicio de Pavón. Lo que ha sucedido en este caso, me parece a mí, es algo difícil de cumplir. Insisto, si se habla de medidas apropiadas, ¿cuáles son? Van a ser apropiadas la libertad para el un lado y para el otro el cambio de celda. Ahí se va a trabar un poco la cuestión. Y efectivamente en el otro punto se podría decir que se cumplió abriendo un expediente de investigación, nada más, poniendo bajo buen resguardo a los beneficiarios de las medidas. Ahora, lo que yo sí veo es que va a haber un problema el momento en que se haga el pedido justamente de recuperación de la libertad, que no se discuta el tema de la remoción, porque yo creo que sí hay una intencionalidad política en cierta medida, sí hay una contaminación política. O sea, en este caso la señora Pavón puede o no ser de nuestra simpatía por ser correísta, pero eso no le quita derechos a ella. Ella también es titular de derechos y nosotros tenemos que procesarla si es que hay evidencias de que instigó al delito de rebelión, pero hasta ahí llega. O sea, tiene que ser tratada por igual como todas las personas
que se sospechan cometido delitos. El problema también es que sí veo yo un ensañamiento, un mal uso de la prisión preventiva, como dice Mauricio, y no solamente en el caso de Pavón. En muchos de los casos se está abusando de la prisión preventiva. Ha sido una constante en el país. Y eso es atentar contra la presunción de inocencia. La Corte Interamericana tiene estándares súper claros sobre la prisión preventiva que no los ha respetado el Estado ecuatoriano. Esta figura de protección, señor Alarcón, Concluimos, Andrés. Si con esto concluimos, aplicaría eventualmente, digamos, estoy pensando si la defensa del señor Glass diga, señores de la comisión, mi vida está en peligro, no tengo protección, estoy mal alimentado, debería solicitar algún tipo de medida cautelar, o eso no aplica. Bueno, en realidad creo que ya se había solicitado una medida cautelar a favor de Jorge Glass en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin éxito. Y más bien en ese caso en específico, Andrés, creo que les resulta más conveniente esperar que ya se cumpla la sentencia. Creo que incluso estamos a pocos meses de que se cumpla la sentencia de prisión que se ordenó contra el señor Glass, ¿no? Entonces, en esa línea, quiero ser enfático en lo que dije al inicio. A los abogados que acuden al sistema interamericano de derechos humanos en busca de protección a través de medidas cautelares, sean lo más específicos posibles en lo que quieren obtener. Si es que a la comisión no se le hace un pedido específico o se le hace un pedido difuso, como ha ocurrido en este caso, pues lo que se va a obtener es precisamente resultado de eso. Yo, más allá del tema que se mencionaba, de si hay ideologización, si hay política detrás, hay procedimientos y reglas que la comisión cumple. Y que en este caso, evidentemente, si hay una falla respecto de las medidas cautelares obtenidas, tengo la ligera impresión de que la falla principal se origina en el pedido enviado a la comisión. Bien, muchas gracias. Estaremos pendientes del desenlace de todo esto, pero está muy claro cuál es el alcance de la resolución, cuáles son las acciones que se deberán tomar para que no se interpreten, pues aquí no hay espacio para interpretaciones, claro. Eso sería una arbitrariedad. Doctor Saidán, muy gentil por habernos acompañado. Gracias, doctor Alarcón, un pronto retorno. Muchas gracias por haber aceptado este diálogo. 8:10, un paréntesis. Ya venimos, vamos a analizar con Alexandra Ocles, que es la secretaria de Gestión de Riesgos, sobre la